Shalom. Ahora esta semana nos toca revisar el tercer libro que escribió Moshe Rabenu, que es el libro de Vaikra. Vamos a dar lectura en esta ocasión a la primera aliyá, que va en el capítulo 1, versículo 1 y que termina en el versículo 13. Leyendo la Torá dice: llamó a Moshe y habló Adonai a él desde el Ohel Moed de la tienda de reunión y le habló diciendo: habla a los Bene Israel y les dirás: una persona de entre ustedes que acercare una ofrenda a Adonai de la bestia, del vacuno y del rebaño, han de acercar vuestras ofrendas. Si un holocausto fuere su ofrenda, llamado Olá, de vacuno macho sin defecto lo presentará. En la puerta del Ohel Moed lo ofrendará por su propia voluntad delante de Adonai. Apoyará su mano sobre la cabeza del holocausto, entonces le será aceptado para expiar por él. Degollará el ternero delante de Adonai, acercarán los Bene Aharón, los Kohanim, la sangre, y verterán la sangre en derredor sobre el altar que está en la entrada del Ohel Moed. Desollará el Olá y lo cortará en sus pedazos. Pondrán los Bene Aharón, Hakohen, fuego sobre el altar y dispondrán leño sobre el fuego. Acomodarán los hijos de Aharón, los Kohanim, los pedazos, la cabeza y el sebo sobre los leños que están sobre el fuego, que está sobre el altar. Sus entrañas y sus patas lavará con agua, y quemará el Kohen sobre el altar, un holocausto ígneo de aroma grato delante de Adonai. Si del rebaño fuere su ofrenda de las ovejas o de las cabras para Olá, macho sin defecto lo presentará y lo degollará al costado del altar hacia el norte delante de Adonai. Y verterán los hijos de Aharón, los Kohanim, su sangre sobre el altar en derredor. Lo cortará en sus pedazos con su cabeza y su sebo, y los acomodará el Kohen sobre los leños que están sobre el fuego, que están sobre el altar, y a las entrañas y a las patas lavará con agua. Acercará el Kohen todo y lo quemará en el altar. Olá es él, ofrenda ígnea, aroma grato delante de Adonai. La primera aliyá habla de el ritual de los korbanot, de los sacrificios, de lo cual en general va a hablar el inicio de este libro de Vaikra. En esta ocasión va a hablar de los korbanot, de los sacrificios y la forma en la que se llevarán a cabo. Una acción conjunta que de voluntad presenta cualquiera de los hijos de Israel y lleva un animal al sacrificio, sea vacuno o sea caprino o ovejuno. Macho será el animal que será presentado como ofrenda llamada Olá. La ofrenda Olá es todo consumido, tal como lo relata la Torá. Lo presentará el hombre de Israel en el altar del Mishkan. Allí lo tomará el Kohen de los hijos de Aarón, lo sacrificarán, verterán su sangre y colocarán su cabeza, sus entrañas, sus patas en el fuego y será todo completamente consumido. Esta ofrenda de la cual se habla es de la ofrenda Olá, que es la ofrenda que consume todo el animal que es presentado por el Bene Israel, por el hijo de Israel, y es completamente aroma grato delante de Adonai. ¿Por qué? Porque el hombre presenta una porción voluntariamente y ésta se entrega de forma completa delante de Hashem. Esto es lo que habla la primera sección y representa la entrega
que cada uno en el pueblo de Israel debe de ejercer voluntariamente delante de Adonai, y el servicio que los Kohanim hacen con aquel que lleva esa ofrenda, y de esta forma comienzan los conceptos rituales desarrollados en el Mishkan, y de acuerdo a lo que nosotros estudiamos en la clase, en el libro anterior, que es el libro de Shemot, el Mishkan representa al cielo, representa la pérdida que el pueblo de Israel no recibió, pues solamente Moshe Rabbeinu pudo contemplar el trono celestial, y esa ausencia, esa falta de conocimiento en el pueblo de Israel terminó siendo plasmada en el Mishkan, y todos estos rituales deberán revelarle al pueblo de Israel el significado del cielo, de aquello que se perdió al no subir al monte Sinai como Moshe lo hizo. Son conceptos primitivos y burdos, pero a partir de allí vamos a poder desarrollarnos hasta un crecimiento espiritual y tener la revelación, la misma revelación que Moshe tuvo allá en el cielo. Bien, esta es la primera aliyá de la parashá Vaikra, y habla de nuestra entrega voluntaria. Esto es lo que representa el Korban Olá, el sacrificio llamado Olá. Shalom.